ya compartido, pero por lo general, desde el punto de vista práctico, a veces eso lo que tenemos realmente es examinando a la paciente como tal, ¿no? Ya la paciente que está en su labor de parto. Recuerden que habíamos mencionado que normalmente lo correcto es hacer un parto vaginal no antes, no recién a las 38 semanas de gestación. Este tema ya vimos en otro grupo, ahí había un escrito que sea 37 semanas. Entonces, normalmente ya le indica absolutamente a la paciente que tentativamente a las 38 semanas de gestación haremos un parto vaginal, ¿no? Para detectar el canal del parto, si es una escalera adecuada, y palpamos toda la espina asiática, que a veces son muy prominentes y a veces uno ya predice que probablemente podría tener un parto un poquito dificultoso o no. Pero recuerden que indiferente la clasificación, puede ser una clasificación de la perimetría, de los tipos de androide y demás, ya. Ustedes van a ver que hay algunos tipos, ¿no? Pero realmente una paciente reúne todas esas características de uno de los tipos de las parejas, porque realmente es una percepción subjetiva en el momento del examen de la paciente, ¿no? Y toda mujer tiene la posibilidad de someterse al parto normal, más que todo si está condicionada psicológicamente y hay una contraindicación y la evolución del parto, ya con las contracciones, que ya indicaría lo que es la fisiología del trabajo de parto, las contracciones del útero, que es un músculo lisa, podría permitir un parto, ¿no? Es la importancia que en fisiología se vaya a describir lo que es el monitoreo fetal, ¿no? No sé si alguien va a describir lo que hace. Hay algo de monitoreo fetal, ya, el monitoreo fetal que ustedes lo van a manejar en el internado. Ustedes se van a encargar de eso, normalmente el médico residente explica la maniobra o qué es lo interno que tenga su rotación para que hagan el monitoreo fetal. Es un procedimiento sumamente sencillo para poder detectar profundamente sufrimiento fetal, ¿no? Y tomar decisiones. Es un monitoreo que nos permite registrar en un documento, un papel, un electrocardiograma, las contracciones uterinas, si hay o no, son múltiples o no, que vayan a provocar una dilatación del cuello del útero, y la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuánto era la frecuencia cardíaca fetal? 120. 120 a 160, promedio 140 y demás. Entonces nos permite detectar si todo está bien, si hay una buena reactividad o no, durante el trazado que por lo general, dependiendo de la paciente, puede ser de 10 a 20 minutos, ¿no? Bien. Iniciemos, por favor. Vamos a ver. Bueno, buenos días, doctor, compañeros, compañeras. Como el doctor ya lo dio una pequeña introducción, vamos a ver todo lo que es el estudio de la pelvis, la pelvimetría y toda la fisiología del parto. Entonces, justamente empezando con ese primer punto de la pelvimetría, antes de entrar como tal a todos los métodos que vamos a utilizar justamente para medir, debemos definir como tal el concepto de pelvimetría. Como tenemos aquí el concepto, es el estudio que vamos a realizar para valorar los diámetros de una pelvis ósea femenina. ¿Cuál es la importancia, cuál es el principal objetivo de esta pelvimetría? Como tenemos ahí, determinar si esta estructura ósea de la pelvis femenina va a ser adecuada para un parto natural o parto vaginal. Ese es el objetivo principal. Tiene también en diferentes biografías otros objetivos, como puede ser la planificación, que dentro un poco de esto, ya que se puede planificar si la mujer realmente puede ser un parto vaginal o ya indicando un tipo de cesárea, o si existe algún tipo de proporción cefálico-pélvica. Esos son ciertos objetivos de la pelvimetría, pero lo principal es eso, determinar si va a ser un parto vaginal o no. De ahí, como el doctor mencionó, se lo va a recomendar al final del tercer trimestre, cerca de lo que es la semana 36, 38, como dijo el doctor, a partir del 38 más recomendablemente la semana de gestación, para justamente valorar lo que es la proporción, las dimensiones de la pelvis, aunque también hay otras bibliografías que se mencionan que puede tomárselo también justamente antes de un embarazo para dar una idea de cómo es las proporciones o el tipo de pelvis que tiene la mujer, ya que como vamos a ver más adelante los tipos de pelvis, va a haber unas pelvis que son mucho más propensas a
justamente el parto vaginal, otros que son mucho más dificultosos que es un parto vaginal. Y también se recomienda hacer una pelvimetría incluso antes del parto vaginal, simplemente para un tipo de comprobación y realmente confirmación de que puede realizar el parto vaginal, no realizando una cesárea, en ese caso de emergencia. Para tener un criterio unánime, 38 semanas de gestación. Ahí recién el acto vaginal para hacer una pelvimetría. No hay necesidad de 36 semanas, además que por un niño prematuro, más bien en un tacto podemos estimular a ese músculo y provocar contracciones, que es lo que no que 38 semanas. Entonces, de ahí hay ciertas indicaciones para hacer la pelvimetría que ya hemos mencionado, como una historia clínica de dificultades en partos anteriores, o ya sea una posible de los principales ortopédicos que ya hemos mencionado en los otros objetivos de la pelvimetría, o una paciente que ya tenga cesáreas previas, es decir, que ya se ha indicado que la pelvis de ella no es adecuada para el parto natural, o una evaluación justamente de uno de los objetivos de evaluar antes del parto vaginal, chequeamos nuevamente y si obviamente las dimensiones no son adecuadas, podemos realizar un parto mediante una cesárea normalmente. De ahí, la forma en que la vamos a realizar va a ser, hay diferentes, digamos, como clasificaciones como tal, pero esta clasificación de la vi de manera global, la englobada con una forma clínica y la otra mediante imágenes. La forma clínica va a dividirse en lo que típicamente conocemos como la pelvimetría externa y la pelvimetría interna. Uno que es, como el doctor mencionó, la interna mediante el uso del tacto vaginal y el otro mediante el micrométodo, que igual más adelante, cuando estemos detallando cada método como tal, vamos a ver en qué consiste cada uno de esos. Y el otro método para medir justamente los diámetros de la pelvis es mediante el uso de imágenes. El más conocido de esto es mediante el uso de rayos X, como es la radiopelvimetría, pero vamos a también mencionar que puede existir otros métodos más adelante. Entonces, antes de detallar como tal toda esta metodología, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que recordar un breve vistazo de lo que es el estudio anatómico-clínico justamente de la pelvis, como es su estructura básica y sus principales características anatómicas que nos van a ayudar a poder justamente delimitar estas mediciones tanto en la parte externa como interna. Entonces, de manera general, si adentrarnos demasiado, digamos, en toda la estructura frontal, tenemos que conocer que la cintura pélvica como tal va a estar estructurada la parte posterior por el hueso sacro, y ahí a sus laterales por lo que es el hueso dorsal, que a su vez de manera primogénea va a estar conformado por tres huesos que tienen una unión entre sí, como son el ilio, de toda la parte de la grande, digamos, la parte superior, el pubis por delante y el isquion por detrás. Y unidos en la parte anterior por lo que es la síntesis del pubis. ¿Okay? Eso de manera general. De ahí también el puesto es la cara media del hueso dorsal, únicamente quizás no para mencionar todas las características anatómicas que tenemos ahí, pero sí para hacer hincapié en ciertos puntos que nos va a llevar como punto de referencia, como mencioné. Uno de ellos, el principal, es la pieza ilíaca, como tenemos ahí todo alrededor de la pieza ilíaca, las espinas ilíacas anterior superior, posterior superior, y también las anterior inferior y posterior inferior, es decir, dos anteriores y dos inferiores, superior e inferior. También un punto de referencia es la espina ciática que tenemos aquí, esta pequeña saliente, que nos va a también ayudar a diferenciar cierto tipo de pelvis, ya que esta espina ciática puede ser más prominente en un tipo de pelvis o menos prominente. De ahí también tenemos lo que es la gama o la protuberancia ciática, que también sirve como un punto de referencia desde una protuberancia ciática a otra para medir. Pero uno de los puntos más importantes en esta pelvis ósea como tal es lo que es la línea inominada que tenemos aquí. Esta línea inominada lo que nos va a definir, nos va a ayudar a definir en la pelvis es básicamente a dividir a la pelvis o a esta cintura pélvica en dos estructuras generalmente, como es una pelvis mayor o falsa, que está superior, y una pelvis menor o verdadera. Obviamente toda esta línea inominada parte de lo que es la parte posterior, lo que es el promontorio, sigue con el borde de las alas del sacro, sigue la línea inominada y por delante con la sífilis del pubis. Todo eso, justamente toda esa línea, esa división es la que separa la pelvis falsa con la pelvis verdadera como tal. La pelvis falsa o mayor no tiene, digamos, mayor relevancia en la parte estética como tal, sino que la que nos vamos a enfocar el día de hoy es básicamente la pelvis menor, en la cual sus delimitaciones como tal va a ser el estrecho superior, toda la que es la excavación pélvica y el estrecho inferior, que ya lo vamos a detallar a continuación.
Entonces, justamente, para estudiar la pelvis se nos menciona que debemos conocer tres partes especialmente, que son las tres partes que mencionamos: el estrecho superior, la excavación pélvica y el estrecho inferior, además de cuatro planos que ya nos vamos a mencionar. Entonces, justamente comenzando con el estrecho superior, que como mencionamos, va a ser tanto del promontorio, la línea iluminada y la superficie del pubis. Vamos a ver que se puede definir de manera general tres diámetros principales en este estrecho superior, como son el diámetro anterior-posterior, desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis, el diámetro transverso desde los puntos más alejados de la línea iluminada y el diámetro oblicuo, que ya vamos a mencionar. Pero dentro de esta, digamos, parte general de diámetros, cada uno también hay ciertas variaciones o ciertos otros puntos que también se pueden tener en cuenta. El más importante es el diámetro anterior-posterior, que nos va a ayudar tanto en la perimetría interna al momento de la examinación. Y debemos conocer que para medir la parte anterior-posterior existen, digamos, tres formas, bueno, no tres formas, sino tres medidas exactas que también reciben el nombre de conjugado. Entonces van a ser tres conjugados principales: el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. Para no perderlo mucho, vamos a ver que cada uno de estos va a llegar al promontorio como tal. Únicamente su punto de partida, digamos, de medición, podemos decir que son diferentes. En el conjugado diagonal vemos que es a partir desde el borde inferior de la sínfisis del pubis, parte de aquí hasta lo que es el promontorio, el cual tiene una medida aproximadamente de 2 centímetros. Este es el que tiene mayor relevancia en la parte de la perimetría, ya que cuando vemos ahí es el que realmente se va a poder valorar mediante lo que es el tacto nominal. Vamos a ver unas imágenes, incluso también un video, que vamos a ver cómo se puede llegar a medir. Luego tenemos el conjugado obstétrico, que básicamente va a ser, aquí no se ve como tal, pero más o menos en la mitad de lo que es la sínfisis del pubis, partiendo de ahí hasta lo que es el promontorio. Y por último, el conjugado verdadero, desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio, con un diámetro aproximado de 11 a 12 centímetros. De ahí, siguiendo con el mismo estrecho superior, tenemos los otros dos diámetros, el diámetro transverso y el diámetro oblicuo. El diámetro transverso, como habíamos dicho, es la parte más alejada de cada línea mediana de cada hueso dorsal de ambos lados. Ese es el diámetro, o el diámetro transverso anatómico, lo mencionan en los libros, que es el diámetro más extenso, esta medida de 13 centímetros aproximadamente. Aunque hay ciertas bibliografías que se nos mencionan que este diámetro no tiene mucha utilidad de la parte, digamos, práctica como tal, por su proximidad a lo que es el promontorio. Por eso es que hay otro diámetro que se conoce como transverso útil o mediano, que es básicamente justamente perpendicular a lo que es el diámetro anterior-posterior, es decir, la parte media, es decir, tanto la misma distancia del promontorio como la sínfisis del pubis. Y aquí, si trazáramos el diámetro anterior-posterior, habría un punto medio, que es el punto medio en donde se espera que obviamente el feto pueda pasar al momento del parto como tal, que tiene un diámetro obviamente menor al trazado anatómico, que es de 12 centímetros en este caso. Luego tenemos el diámetro oblicuo, que va a haber dos, uno derecho y uno izquierdo, medidas normalmente iguales, la cual va a partir de esta articulación sacro-ilíaca hasta la protuberancia del pubis del otro lado, contralateral. Como vemos, lo normal es que no mida este diámetro más de 13 centímetros, es decir, lo podemos escribir como menos de 13 centímetros normalmente. Y eso es con lo que es el superior, todos los diámetros normales que vamos a poder definir. De ahí, el estrecho inferior no tiene, digamos, tantas variaciones, únicamente hay dos principales, como es podemos definirlo tal cual como el anterior superior y el transverso, que recibe otro nombre únicamente por la posición de donde va a donde va, como es el subcoxis, subpubis, que va de la parte inferior del coxis hasta la parte inferior del pubis. Y la parte anterior-posterior tiene una medición entre 11,5 a 12,5 centímetros más o menos. Y el diámetro transverso, aquí hay una pequeña variación de acuerdo de dónde tomamos el punto de referencia. Tenemos el punto del diámetro transverso biisquiática, es decir, a partir de la protuberancia isquiática, en este caso, que es de la protuberancia isquiática, se toma como punto de referencia, se traza de cada lado y puede medir aproximadamente entre 10,5 a 8 centímetros. Pero hay también otras mediciones que pueden tomar como referencia la espina asiática que mencionamos en la parte de anatomía. Entonces, únicamente aquí no se puede llegar a apreciar la espina asiática,
pero más o menos un poco más abajo, en la parte de aquí, se toma únicamente esos dos puntos de referencia, se traza la medición transversal, la cual es ligeramente menor entre 10 a 10,5 centímetros. Entonces, tenemos ya el estrecho superior y el estrecho inferior. Y entre estos dos estrechos vamos a ver que existe una excavación pélvica o como un espacio que existe entre estos dos, la cual recibe ese nombre, excavación pélvica, delimitada por el estrecho superior, el estrecho inferior, el hueso sacro, la síntese pública y los laterales conrocursales. El diámetro promedio de esta excavación pélvica es de 12 centímetros, tanto transversal como anteroposterior. Pero lo importante aquí es que dentro de esta excavación pélvica vamos a encontrar la última estructura que nos importa en el estudio de la pelvis, como es el estrecho medio, que para definir desde dónde a dónde se extiende correctamente el estrecho medio, tenemos que mencionar que desde la parte media de la síntesis del pubis va a pasar por la espina ciática, por los ligamentos sacroespinosos y va a llegar a lo que es el borde inferior del hueso sacro. Entonces, todo este trazado va a corresponder a lo que es el estrecho medio, el cual, obviamente, la medida anteroposterior de este, vamos a ver que el promedio va a ser entre 11,5 centímetros y un diámetro transverso va a medir entre 10,7 centímetros del promedio. Entonces, estas son las tres partes principales que debemos tomar en cuenta en la pelvis. Pero aparte de las tres partes principales también hay unos planos que son muy importantes de delimitar, ya que nos va a ayudar al momento de que el descenso del producto, en este caso, que en el momento de que nosotros hablamos del tacto vaginal, si sentimos que la cabeza, en este caso, del feto se siente en alguno de estos planos, podemos definirlo que se encuentra en un estadio homólogo. Pero para eso vamos a ver cada plano uno por uno. El nombre que recibe estos planos tenemos aquí son los planos de Hodge. Son 4 planos principalmente. Entonces tenemos el primer plano que va desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio. Podemos quizás un poco incluso similar a lo que es el estrecho superior, va casi de la misma medida, de la parte de aquí hasta la parte de aquí. Es el primer plano. Luego, el segundo plano es desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta lo que es la intersección de la segunda y tercera vértebra sacra, como tenemos aquí. Luego, el tercer plano de Hodge es a la altura de la espina ciática, es decir, la que está aquí, trazado perpendicularmente con los otros planos anteriormente hasta lo que es la cuarta vértebra sacra. Y por último, el último plano, que es el más elevado de todos estos, es lo que es la punta del coxis. Como mencioné al inicio, esto sirve para el momento de que el producto esté por venir y nosotros hagamos el tacto vaginal, sepamos en qué plano se encuentra. Por eso que tenemos, por ejemplo, aquí una imagen primera en la cual vemos que la cabeza, en este caso de este feto, se encuentra únicamente a este nivel del primer plano. En cambio, hay otra imagen que tenemos por acá, que en este caso la cabeza de este feto ya se encuentra incluso ya tocando el tercer plano de Hodge. Igual a continuación hay un video para que lo vean un poco mejor. Existen 4 líneas imaginarias que nos permiten establecer el grado de crecimiento fetal y su respectivo descenso. Y estos son los planos de Hodge. Los planos de Hodge es un término teórico utilizado para dividir a los peces en 4 planos, con el fin de ubicar la posición de la presentación fetal en su paso por el canal de parto. El primer plano es el más superior del 4. Se extiende con una línea imaginaria que corre desde el extremo superior de la síntesis pública por delante hasta el promontorio del hueso sacro por detrás. Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano, se dice que todavía está libre o público. El segundo plano de Hodge es una línea recta imaginaria paralela a la anterior y pasa por delante del borde inferior de la síntesis pública hasta la segunda vértebra del hueso sacro. Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano, se dice que es una presentación fija. El tercer plano de Hodge es igualmente paralela a los primeros 2 planos. Es una línea recta que a la altura de las espinas ciáticas corta al líquido y a la tercera vértebra sacra. Cuando la presentación fetal llega a este plano, se dice que está en
caótica en cuarto plano mejor. Es una línea que parte por detrás de la punta de la coxis y se extiende paralela a todas las anteriores. Cuando la presentación fetal alcanza el último plano de Hodge, se afirma que se encuentra muy encargado. Entonces, se consigue que el feto ya se encuentra próximo al nacimiento. Y bueno, por último, en lo que es el estudio del anatomopólico de la pelvis, vamos a ver o clasificar lo que son los tipos de la pelvis, como mencionó la doctora que hizo en la clase. Y como también he mencionado, estos cuatro grupos son un poco referenciales, ya que en la práctica no vamos a encontrar específicamente un tipo de pelvis ginecoide o androide, sino que existe una mezcla entre estos tipos de pelvis. Entonces, únicamente lo tenemos que tomar como las referencias principales para el momento de la práctica, saber cuáles son las características que nos va a ayudar a delimitar si se trata de un parto vaginal o puede ser más propenso a un parto procesal. Entonces, dentro de los cuatro tipos tenemos la ginecoide, androide, androcoide y platicheloide. Como vemos aquí existen diferentes características de cada uno, pero básicamente para no, digamos, aprendernos de memoria o enredarnos con cada uno de los tipos de pelvis, debemos recordar únicamente la forma que tiene cada uno y de ahí las características de esta pelvis van a salir, digamos, de manera propia. La pelvis ginecoide, la característica principal es que va a tener una forma redondeada. Entonces, esa forma redondeada nos quiere indicar que obviamente el diámetro transverso, es decir, del diámetro más largo de una línea iluminada a otra, va a ser mucho más centrado, porque es básicamente más pegado a un círculo. Entonces, va a ser mucho más centrado este diámetro transverso. Las paredes laterales van a ser mucho más rectas y la característica que mencioné al principio, estas espinas ciáticas en este caso van a ser poco prominentes. Y el arco púbico, que lo vamos a ver ya en la parte del práctico como tal, en este caso va a ser ancho, es decir, que va a ser mayor a 90 grados. Ya más adelante hay unas imágenes que se ven específicamente qué es lo que es el arco púbico, cómo vamos a poder diferenciarlo si es ancho o estrecho. Pero este tipo de pelvis es el más común en mujeres, cerca del 50%, y es incluso el más apto para justamente un trabajo de parto por vía vaginal. Es el más recomendable que se puede definir. Después tenemos el tipo de pelvis androide, la cual la característica principal es que va a tener una forma semejante a la de un corazón, como vemos aquí, y obviamente esta forma que nos indica que este diámetro transverso obviamente ya no está centrado, porque ya no es como un círculo, sino que el corazón es la parte que hay mayor distancia. Digamos, si lo vemos así, la parte superior, pero va bien de una pelvis en la parte posterior, por lo cual este diámetro transverso está más retrasado, más posterior. Las paredes laterales, en este caso, como tiene esa forma un poco más arqueada, van a estar convergentes y las espinas ciáticas, en este caso, a diferencia del anterior, van a ser mucho más prominentes. Y el estrecho púbico va a ser estrecho, es decir, un poco menor a 90 grados. Este tipo de pelvis es muy común, cerca de un 30% según ciertas estadísticas, y este de cambio es de mal pronóstico al momento del parto, puede que se quiera dar un parto vaginal. Se camina en este caso y un parto necesario. Ahí tenemos el tipo de pelvis antropoide, en la cual, como tenemos aquí en la imagen, tipo como ovalada, en la cual el diámetro, en este caso, obviamente, al ser una forma ovalada, el diámetro anterior posterior va a ser mucho mayor que un diámetro transverso en este tipo de pelvis. El sacro, en este caso, va a ser un poco más recto y profundo, y las espinas ciáticas, igual que el anterior, van a ser prominentes y marcadas. Y esta también no es tan común, cerca del 25-30% de mujeres blancas, pero en otras razas puede llegar incluso a alcanzar hasta el 50%. Y esta puede ser moderadamente favorable en el momento del parto vaginal, entonces con ciertas medidas que se puede tomar puede realizarse sin ningún problema. Y por último tenemos el tipo de pelvis platicheloide, la cual tiene un aspecto un poco más aplanado, el cual el diámetro transverso, así igual que lo que es el ginecoide, se encuentra más centrado, pero obviamente es mucho más estrecho lo que es el diámetro posterior. El sacro se va a encontrar un poco más excavado y el arco púbico va a estar más ancho, es decir, mayor a 90 grados. Y este tipo de pelvis realmente es muy raro, se nos menciona que es menos del 3% de las mujeres que puede llegar a presentar este tipo de pelvis, y aunque la forma que es un poco como aplanada, por lo que es así, puede llegar a tener complicaciones al momento del parto
parto no es imposible que se pueda dar un parto mediante forma vaginal. Es decir, que depende de la elasticidad, del momento, todo, puede quizás trabajarse para el parto fetal en este tipo de pelis. Miren que esta clasificación viene del año 1933. Igual, hasta ahora se la acepta, es muy rica académica, ¿no? Porque igual lo que refirió su compañero es una apreciación subjetiva, ¿no? Porque toda paciente, diferente, que tenga espinas prominentes al tacto, igual, hay que darle la oportunidad y ahí la importancia del tamaño del feto. Fíjense que a veces hay pacientes que se desmanan con su alimentación, que habíamos dicho que son 5 comidas en el día, las 3 principales y entre comidas, para nunca regresar y tampoco que el niño nos salga con macrosómicos, ¿no? Porque a veces la familia de por sí también presiona para que el niño salga grande, ¿no? Un niño de 7 libras y media, 8 libras o más. ¿Se imaginan la dificultad que podría tener para un parto lactoso de libre edad? A veces uno prefiere que esta criatura venga con 6 libras y media, excepcional 7 libras es suficiente, para que todo también tomando en cuenta el biotipo de la paciente, ¿no? De una paciente de baja estatura o su pareja, digamos, es una persona muy alta y a veces por los genes, a veces se desarrolla más esa criatura. Siempre hay que balancearle la dieta a esta mujer, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de 1 kilo por mes, 2 o 3 libras por mes en incremento del peso de una paciente, ¿no? Para poder ir controlando cualquier exceso que ella vaya teniendo. Muy bien. Ahora sí podemos entrarnos como tal en los métodos para realizar la perimetría. Como mencionamos al inicio, existe la forma clínica y la forma medicinal. En la forma clínica vamos a empezar justamente por lo que es una perimetría externa. Como vemos aquí la descripción de esta, es la medición de la perimetría para usar son accidentes anatómicos en la parte externa o superficiales en la perimetría. Ahí va, siguiente. Ahora sí. Aprendió un poquito. Entonces, para esta perimetría externa, se nos menciona que pueden utilizarse diferentes instrumentos como tal. Existen muchos otros, según busqué, pero los cuales principales que se mencionaba el perímetro de Budín y específicamente lo que es el perímetro de Baudelaire. Este es el perímetro que más se llega a utilizar entre todos. Nosotros no estamos usando en la práctica clínica como tal. Entonces, con este perímetro de Baudelaire vamos a poder hacer la medida tanto de los extremos superiores y el estrecho superior. En este caso vamos a empezar con la medida de los diámetros del estrecho superior mediante esta perimetría externa. El primer diámetro que vamos a hacer es el diámetro anteroposterior, específicamente el conjugado externo. ¿Cómo vamos a hacer esta medición? Ahora vamos a poner en lo que es la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar, en la parte posterior, colocamos aquí la parte del perímetro y lo extendemos hasta lo que es la parte de la síntesis del pulso que tenemos aquí. Colocamos el perímetro de esta forma y nos da una medición que, como tenemos ahí el número, es aproximadamente de 20 centímetros en el número normal que vamos a encontrar. Obviamente, si hay un número mayor o menor, vamos a medir que hay un diámetro posterior mayor o menor en esta acción. Y ahí también tenemos otros diámetros en esta perimetría externa, como es el diámetro biespinoso anterior, que únicamente lo que se va a medir es a partir de la espina ilíaca ante los superiores, la que está aquí, se toma a partir de cada espina ilíaca superiores y se toma una medida, que es un promedio de 24 centímetros aproximadamente, y también se lo que va a hacer la parte posterior, en este caso por la espina ilíaca posterior superior, después la medición va a ser un poco menor, entre 8 a 10 centímetros aproximadamente. También tenemos otros diámetros, como es el diámetro bicrestal, que básicamente en la parte más alejada de lo que es la cresta ilíacas, como vemos aquí en la imagen, se toma la medida a partir de ahí, de un lado a otro, y tiene una medida aproximada de 28 centímetros aproximadamente. También tenemos lo que es el diámetro vitrocanterio, que básicamente va con las dos partes del espejo, como vemos aquí, en la cual se recomienda al paciente que esté con los músculos juntos, los bicuntos, para que pueda palparse de la mejor forma justamente lo que es el regazo en este caso. Se pone así mismo el perímetro de un lado a otro, se extiende y la medida promedio en este caso de diámetro es de 22 centímetros aproximadamente. Eso con respecto al estrecho superior. Ahora, ¿cómo podemos medir el estrecho inferior
postura de talla o una postura ginecológica, así mismo con el uso de estos instrumentos que mencionamos al inicio. Tenemos, por ejemplo, lo que es el diámetro isquiático, que obviamente una vez que la paciente se encuentra en esta postura ginecológica, vamos a palpar lo que es la protuberancia isquiática en este caso. Colocamos, en este caso estamos utilizando este termómetro, pero también vi que se puede utilizar incluso una cinta métrica en este caso, que nosotros hagamos presión necesaria de una protuberancia isquiática a otra y podemos hacer la medición correctamente, la cual es de 10 centímetros o hasta 11 centímetros también aproximadamente. Ahí tenemos el diámetro anterior-posterior, que se lo va a hacer desde el cóccix de la parte posterior y la parte anterior de lo que es la cinta del cubo. Así mismo, se lo coloca de un punto hasta otro, se hace la medición y es aproximadamente de 11 centímetros. Y ahí tenemos lo que es la relación del arco cúbico, justamente que es lo que, una de las características principales que habíamos diferenciado en lo que es los tipos de pelvis. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De manera muy sencilla. Vamos a palpar lo que es la síntesis del tubo en el paciente y recorremos obviamente la pública alargada. Bueno, continuamos el proceso del pública alargada y formamos una especie de triángulo. Y dependiendo de la forma o la angulación de este triángulo, vamos a definir si se trata de, en este caso, si es un ángulo agudo, es decir, que es un triángulo muy angosto, este tipo de pelvis es más propensa, más que todo es en pelvis masculina, pero entre las pelvis femeninas que mencionamos puede ser antropoide o androide, es decir, pelvis que tienen una dificultad al momento del parto. Pero si este triángulo es obtuso, es decir, mayor a 90 grados, vamos a ver si se puede tratar de la pelvis clitoide o latipeloide. Como habíamos mencionado, este tipo de pelvis es mucho más factible que se pueda realizar un parto por vía vaginal. Y aquí tenemos una imagen en la práctica total, cuando el triángulo es menor a 90 grados, o cuando el triángulo es igual o mayor a 90 grados, el cual es mucho más favorable en el trabajo de parto. Otra medición externa es desde el punto de vista práctico, ¿esto se utiliza actualmente? O sea, un instrumento para la perimetría. La telemetría, o sea que dependía, porque decía que la radiotelemetría puede ser un poco más precisa en ciertos casos, pero depende de qué caso. Realmente, desde el punto de vista práctico, esto ya no lo utilizamos, ¿no? A veces el tracto vaginal, esto es desde el punto de vista académico, el tracto vaginal es que nos va a indicar, inclusive, es que hablaba el compañero del plano de Koch, ¿no? Ahí uno va viendo la progresión, ¿verdad? De la cabeza del feto, si se está encarnado, lo va encarnado y sigue descendiendo, ¿no? Hay ocasiones que a veces muchos fetos, a veces la mujer ya dilata 10 centímetros de dilatación, que es lo que se espera, pero no desciende, el producto, que a veces tenemos que tomar decisiones, una dilatación completa de proceder a realizar una cesárea, porque de pronto llega el monitoreo fetal que estamos realizando en ese momento, no comienza ya a presentar alteraciones del ritmo, ¿no? Muchas gracias, señor. Pues, vamos con fisiología. Ahí está la de... Sí. Vamos con fisiología. ¿Este video es qué? ¿Este video? Es del SAC, que te explica de cómo hacer las mediciones, que hay que tener en cuenta la medición de la red. Y ahí entra por fisiología. Ahí lo que mencioné primero es que tenemos que conocer la medida de nuestra mano, cuánto mide de tal punto a tal punto, para conocer el movimiento del tracto, si llega hasta tal punto de la mano, cuántos centímetros son, cuántos centímetros son.
verdad, por ejemplo, en este video, a veces uno ya tiene referencia del juego y yo invito a ustedes, para que todos cuando vayan a los pasivos, trabajando de paso. A veces, por ejemplo, dos de video, a veces ya uno hace un taco bañando a una paciente de 3 centímetros aproximadamente, ¿no? Uno abre así, aproximadamente 10 centímetros, ¿no? Uno ve un taco vaginal de una paciente ya ha comenzado a sentir la calor procesal, uno dice está completa la dilatación. Señorita, apellido. Bueno, pero si ustedes pasan, tenemos que tener claro que van a haber aquí 4 fases que deben adoptar los cambios fisiológicos del miometrio y del cuello uterino. No hay que tener claro que deben confundir las fases del parto con las etapas clínicas del parto. Nosotros vamos a hablar sobre las fases del parto. Para empezar, la fase 1, que es la de la inactividad uterina y el reconocimiento del cuello uterino. Aquí el cuerpo va a preparar el cuello uterino para el trabajo de parto. Esto sin provocar contracciones fuertes y irregulares. Aquí van a presentarse cambios hormonales y estructurales que van a permitir que el cuello uterino se vuelva más blando y flexible. Eso por la proceso de maduración cervical. Aquí no vamos a tener, como mencioné, dilatación ni actividad uterina. Con excepción de hay veces que se presentan cuando son contracciones de baja velocidad, que son contracciones de brazo en sí, pero eso se verá más adelante. Bueno, esta fase dura se permanece en el 95% del embarazo. Esto quiere decir que va desde el día 1 del embarazo hasta aproximadamente la semana 36 del embarazo. Aquí van a haber una modificación de células endometriales a un estado no contráctil que va a permitir que el útero no reaccione a estímulos. Esto también es lo que se conoce en ciertos libros como la quiescencia uterina. Bueno, ahora empezamos con los componentes que van a permitir la inactividad uterina. Empezamos con la relajación miometrial. Aquí vamos a tener 3 componentes que van a ayudar a esta contracción, que es la actina, la mioxina y el calcio. La actina cuando hay contracción va a estar de una forma filamentosa. Pero nosotros, como estamos hablando de una inactividad uterina en esta fase, tenemos que promover a la forma globular de esta actina, para que así el músculo uterino permanezca relajado. También tenemos el calcio, que va a activar la enzima de la cadena larga de miosina-sinasa, el cual va a ayudar a que se junten esta actina y esta miosina. Y por eso menciona el libro que nosotros tenemos que reducir estas concentraciones de calcio para evitar todo este proceso y que el músculo uterino permanezca relajado y que en inactividad. El segundo componente va a ser la regulación de potenciales celulares, en el cual vamos a decir, bueno, como sabemos, que esta estabilidad del miocito va a estar, como se va a regular por el potencial electroquímico. Entonces, este miocito, antes del trabajo de parto, va a tener una electronegatividad alta. Eso quiere decir que el miocito va a estar hiperpolar lo cual va a atenuar esa estabilidad. Pero esto, ¿cómo se va a lograr? Esto se va a lograr por los canales iónicos que están en el ciclo. Entonces, ¿qué van a hacer esto? Aquí, que es el músculo relajado que ustedes ahorita, va a evitar el ingreso del calcio, como mencioné, el ingreso del calcio va a hacer que se contraiga el útero, evita el ingreso del calcio y permite la salida del potasio. Y aquí uno puede explicar la actina globular, que es la que permite la relajación, actina de conversión, la actina en fibrillas y como puede ver aquí entre calcio y no. En cuanto a las uniones desechadas moleculares, son unas estructuras especializadas que se van a encontrar entre las células musculares del miometrio, como amarillas, las cuales van a permitir el paso de señales que van a hacer tanto la contracción como la relajación del miometrio. Este va a ser compuesto por unas proteínas llamadas colecinas, especialmente la colecina 43, que va a permitir el intercambio de componentes que van a actuar como estímulos químicos. Aquí es muy importante la progesterona, ya que la progesterona va a ayudar a lo que es la inactividad uterina. Entonces, esa progesterona, a la vez que se hizo, también
tenemos al receptor para la hormona luteinizante que va a compartir receptor con la hormona con el receptor de la hormona gonadotropina femenina humana, se van a expresar en el músculo liso y en los vasos sanguíneos del endometrio, va a disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción. También tenemos a los receptores beta-adrenérgicos que van a disminuir igual la contractilidad del útero y los agentes que actúan aquí en estos receptores se van a usar como procolíticos en el trabajo de parto prematuro. Se dice que se utilizaba la beta-taurina y la triptofana, pero actualmente ya no se utilizan ya que hay muchos medicamentos que tienen menos efectos secundarios y que son de grupo. También tenemos los receptores de la prostaglandina, principalmente el receptor ET2 y el receptor ET1, y el 4 puede inhibir la contracción y la 3 se va a controlar la contracción. Y el receptor 1 depende de la unidad de la relacina, que la relacina va a inhibir va a inhibir el calcio y, como ya se ha dicho, el insulino-calcio va a haber un estado electronegativo del transmicito y va a evitar lo que es la contracción. Ahora tenemos a la decidua. La decidua va a suprimir lo que es la síntesis de prostaglandina. Entonces aquí que nos ayuda porque las prostaglandinas van a ayudar a lo que es la contracción uterina. Entonces al suprimir completamente esta síntesis de prostaglandina, el útero, el endometrio va a permanecer en inactividad. Y el relanzamiento cervicuterino, no tiene insuficiencia, es la relación cervicuterina, lo que provoca una mayor sensibilidad del cuello uterino. Aquí, como sabemos, la principal elemento va a ser la colágeno, que la colágeno va a sufrir cambios en su estructura, en el número de las covalentes que se van a ver, y en la inhibición de glicilioproxilasa y glicilooxidasa. Esto va a ayudar a tener una mayor distensibilidad y una menor rigidez en el paciente. Bueno, ahora con la fase 2, que es la preparación para el trabajo de parto. Para empezar esta fase, mencionan que debe suprimir por completo la fase 1 del trabajo de parto. Esto para poder dar paso a nuevos cambios o una activación del útero, o también se le conoce como un despertar uterino. Esto va a iniciar con el retiro de la progesterona. Esto por una disminución en el flujo superútero y el cuello uterino. Esto no porque van a disminuir las cantidades de progesterona en la sangre por una menor selección, sino porque el endometrio y el cuello uterino se van a volver resistentes a la acción de esta. Esto debido a los cambios en los receptores de la progesterona, un aumento en la expresión de los genes del inflamatorio como la citoquina y la prostaglandina, y también un incremento en la actividad de la prostaglandina. En cuanto a los cambios miometriales, los cambios miometriales tienen que ver con el retiro de la progesterona, ya que al haber como tal un retiro de la progesterona, como mencioné antes, esa progesterona va a ayudar a disminuir lo que es las proteínas de la contracción. Entonces, a nosotros ya inhibir, a nosotros retirar por completo la progesterona, que ya no esté la progesterona, va a haber un aumento en las proteínas de la contracción, lo cual va a provocar una respuesta del útero a las uterohormonas, sobre todo a la oxitocina y a la prostaglandina G2 y F2. Otro cambio aquí importante que va a ser ya la formación del segmento inferior del útero a partir del istmo, el cual se va a alargar y se va a adelgazar por el propio peso y el crecimiento del feto, lo cual va a hacer que esto va a ayudar al trabajo del parto y que va a dirigir al feto hacia el canal del parto. Ahora lo que es un aumento de receptores para la oxitocina. Estos van a, la oxitocina va a facilitar la conversión del endometrio. Al haber un aumento de la oxitocina, también va a aumentar los receptores de la oxitocina. Aquí también hay que tener claro que la progesterona va a inhibir este proceso y los estradiol va a aumentar este proceso. En cuanto a la modulación cervicuterina, aquí el cuello uterino se va a preparar para el trabajo de parto con cambios estructurales y bioquímicos. Aquí vamos a pasar de un útero cerrado y, por así decirlo, seguro, a un útero flexible, blando, corto y dilatado. Perdón, a un cuello uterino.
esto va a provocar un aumento de los grupos aminoglucanos en la músculo celular con un predominio de hidrogenado ya duro nano. Esta va a ser una molécula que atrapa bastante el agua, lo cual va a ayudar a lo que es hidratar el tejido cervical, lo cual va a hacer que va a ayudar en este proceso, ya que va a ayudar a mejorar blando y sobre flexible. También aquí mencionaba el libro que no hay ningún fármaco que ayude a como frenar este proceso, pero sí va a haber fármacos que ayuden a adelantar esto o a adelantar este proceso, como cual la prostaglandina, la E2 y la R2 van a promover la regulación triglicérica. Las tratadas endocrinales fetales. Esto no es más que como el feto ayuda mandando señales endócrinas para así ayudar a replicar. Lo primero es el feto maduro va a liberar la ACTH. Esa liberación de ACTH va a hacer que también se libere cortisol por la glándula suprarrenal, lo cual va a provocar la activación de la producción de estrógeno en la placenta, para hacer que se vuelva un entorno uterino con predominio de estrógeno. Hasta aquí se pone aquí, ya que ponemos lo del cortisol. El cortisol va a ayudar a la maduración pulmonar, lo cual va a preparar todo el sistema respiratorio para que el feto esté listo para nacer. Y todo esto aquí formando un útero listo para las contracciones y un útero listo para el nacimiento. Para terminar con estos puntos, es la senescencia de la membrana fetal. Aquí vamos a tener que va a haber un crecimiento programado de las membranas amnióticas y una acumulación de daño celular. Esto por el estiramiento y estrés oxidativo, lo cual va a provocar una forma de inflamación estéril, el cual va a provocar que se liberen todo lo que son las células inflamatorias y enzimas degradativas como las beta-lactoproteinadas, lo cual va a provocar que en este punto se degraden las membranas, haya de listo para el parto y siguiente el lugar. Señorita, una pregunta. ¿Ya terminó? Sí. ¿Hasta qué semana de gestación uno puede prescribir progesterona? Progesterona. Si por ejemplo está en un cuadro de alguna amenaza de aborto, alguna amenaza de parto inmaduro o prematuro, uno puede prescribir la progesterona. Y eso es importante tenerlo en el de lo que usted está describiendo, ¿no? Que es lo que se usa normalmente. ¿Perdón? Normalmente hasta las 36 semanas de gestación. Las 36 semanas de gestación, recuerda que aquí vamos a aprender el criterio, el protocolo. Hasta las 36 semanas podemos prescribir, ¿no? Porque todavía es un niño prematuro. De 16 semanas es un niño prematuro, no se diga antes de eso. Si ustedes ven que debe ser mucho facultativo, prescribimos la progesterona micronizada sumada o a otra medicación, progesterona micronizada 200 miligramos cada 12 horas. Hay pacientes que le podemos mantener 15 días hasta 30 días, muy necesario, a otras hasta 2 meses, 3 meses, ¿no? Si más que todo es que cuando son abortadores habituales, en el inicio del embarazo, han tenido antecedentes que abortan y abortan, porque de pronto los niveles de progesterona, que es la que sostiene esa hormona, recuerda, es la que sostiene el embarazo, a veces se encuentran en niveles bajos, ¿no? Entonces tenemos que sumarle progesterona para tratar de mantener la salud. Si ya a partir de las 37 semanas de gestación ya el producto se quiere venir por todos estos mecanismos fisiológicos que explicó su compañera, uno deja que progrese. Ya no lo podemos detener. 37 semanas, dejamos que progrese su evolución. ¿Pregunta? Bien, sigamos con el otro estudiante. Martínez. Vamos a hablar con todos, vamos a continuar con la fase 3, fase 4 y una pequeña introducción de monitoreo en fase 3. Empezando con la fase 3, que se denomina trabajo de parto, viene a ser con referencia a un trabajo de parto activo. Y esta, como pueden visualizar, se divide en esta fase 3 se divide en 3 etapas. La primera va a iniciar cuando se alcanza lo que conocemos las contracciones uterinas. Y estas contracciones uterinas, como ya lo mencionó Micaela, van a
a originarse va a ser la consecuencia de uterotoxinas, que van a ser sustancias que van a promover precisamente las contracciones uterinas. Al suceder las contracciones uterinas, se va a adelgazar una parte del cuello uterino y por ende a esto se le va a denominar borramiento. Entonces en la primera etapa sucede eso, el borramiento, y también va a ocurrir una dilatación completa, en este caso también del cuello uterino, aproximadamente unos 10 centímetros. En la segunda etapa va a iniciar, luego de que ya está completado, por así decir, la dilatación completa del cuello uterino, y va a finalizar con el descenso fetal o con lo que sería la expulsión, en este caso del feto. La tercera etapa se la denomina como el borramiento placentario de membrana, porque va a ocurrir aquí una separación y una expulsión precisamente de la placenta. Bueno, la tercera etapa se denomina el borramiento placentario de membrana, porque va a ocurrir la separación y la expulsión de la placenta y de la membrana. Bueno, es una breve introducción. Hablemos entonces de la primera etapa, de las tres etapas de la fase 3 de este trabajo de parto. La primera etapa se denomina inicio clínico del trabajo de parto, y aquí se van a dar, o va a comenzar, como se mencionó, al alcanzar la contracción en los uterinos. Y en mujeres, por ejemplo, nulíparas, se va a presentar de forma súbita, y en las mujeres multíparas pueden presentarse de otra manera, o sea, no las contracciones, sino que de manera repentina pueden expulsar un moco teñido de sangre, que también se denomina moco, tapón mucoso sanguinolento. Y esas dos características van a, digamos, a preceder el inicio del trabajo de parto. Ahora, como sabemos, las contracciones uterinas pues son dolorosas, entonces existen razones, específicamente 4, que digamos son hipótesis que tratan de explicar por qué duelen las contracciones, digamos, así decir. De esas 4 que están enlistadas, la segunda vendría a ser pues, la más acertada, que es la compresión de ganglios nerviosos en el cuello uterino y también en la parte inferior, en este caso del útero. ¿Ya? Y estas contracciones van a ir, pues, van a ir reduciéndose a medida que van pasando las etapas, y pueden, por ejemplo, variar su intervalo, su duración. Por ejemplo, la primera etapa puede ser durante cada 10 minutos, en la segunda cada minuto o menos tiempo. Por eso aquí está que pueden durar de 30 segundos a 90 segundos, en un promedio de 1 minuto. Ya, ahora tenemos el apartado de segmentos uterinos, inferior y superior. En este caso aquí está esta gráfica. El segmento superior en este caso vendría a ser el segmento activo y el inferior el segmento pasivo. Según lo consultado, estos dos segmentos se los suele, o sea, en el momento de la palpación se los suele distinguir. ¿Ya? En el segmento activo va a ocurrir lo que es una retracción por la misma acción de la contracción uterina, y eso le da la característica a este segmento de que va a ser firme. Por otro lado, el segmento pasivo, digamos, va a ser, aquí no ocurre una retracción, sino que lo que sucede es que va a ser, digamos, como también mencionó Miguel, va a ser el segmento, en este caso, que tenemos características que va a ser blando, extendido y más vacío. Y más adelante vamos a ver que este segmento pasivo va a ser impulsado hacia arriba y alrededor del polo inferior, en este caso del feto. Y mencioné aquí en el segmento superior
que va a ocurrir una retracción. Y por medio de esa, a partir de esa retracción, cada contracción siguiente va a iniciar donde termina la predecesora. ¿Sí? Y ahora tenemos otros dos apartados que vienen en esta primera etapa, que son los cambios de la portoterina. Ya con lo que se ha mencionado nos damos una idea, ¿no? O sea, ocurre el desborramiento y ocurre la dilatación, en este caso del cuello uterino. Y pues bueno, por la acción de las contracciones, se va a cambiar la forma ovoide del útero, en este caso la forma horizontal, porque si pones la imagen anterior, como puedes ver, digamos que es como un tubo, se va de un ancho, se va achicando, y por ahí va a salir el feto, ¿verdad? Así. Ya, entonces, por eso menciona ahí que se alarga en el diámetro horizontal, se va a ir achicando de 5 a 10 centímetros. Ya, y menciona lo de la tensión de las fibras, porque al ocurrir este adelgazamiento del cuello uterino, va a servir precisamente para que se vaya acomodando, en este caso, la cabeza del feto. Ya. Y como se mencionó, el segmento vacío va a ser flexible y bueno, el segmento inferior es el flexible. El superior era el que estaba más firme. Luego tenemos las fuerzas auxiliares, o sea, ya las contracciones de por sí ayudan para el trabajo del parto, pero en este caso menciona que la más importante vendría a ser también la presión intraabdominal de la madre y lo que se conoce como el flujo, que vendrían a ser esas respiraciones forzadas e intensas, que también van a ayudar, y se lo asemeja, digamos, a la fuerza de defecación, pero en este caso va a ser más intensa. ¿Sí? Ya, ahora pasamos, esa fue la primera etapa, ahora la segunda etapa de la fase 3, que se llama descenso fetal. Y vamos a observar una gráfica que va a estar haciendo referencia a lo que mencioné hace un momento del encajamiento de la cabeza del feto. Esta línea va en mujeres nulíparas, va por fase, ahí está indicando cómo va a ir encajando esa cabeza del feto. Y en mujeres nulíparas va a ser de manera leve y moderada, pero en mujeres multíparas va a ser, el descenso suele ser rápido. Aquí las tiras. Ahora tenemos aquí también en esta segunda etapa cambios en el piso pélvico. Vamos a encontrar componentes, entre ellos el más importante es el músculo elevador del ano y también vamos a tener el tejido conjuntivo fibromuscular. Estos componentes, estos dos y también la pared vaginal, a lo largo de todo este trabajo de parto van a sufrir cambios, digamos, en sus propiedades. Y por ejemplo, el cambio más notorio se va a dar en las fibras que se van a alargar, en las fibras del músculo elevador del ano, y eso va a hacer que ocurra una dilatación anal de unos 2 a 3 centímetros, que va a ser evidente, y a través de esa se va a abultar en este caso la pared anterior del recto. ¿Sí? Ya, tenemos la tercera etapa y la última de esta fase 3, que es el alojamiento placentario y de membranas. Ahí tenemos la imagen y aquí tendríamos el segmento de implantación, pues no de la placenta, que digamos que aquí está normal, pero lo que va a ocurrir en esta etapa es que por acción, como mencioné de las contracciones, va a haber ese adelgazamiento, entonces se va a ir formando, digamos, como un tubo. ¿Ya? Entonces, obviamente se va también a reducir este sitio de implantación de la placenta, por eso en la parte de acá ya ocurriría esto. Y la placenta se va a adaptar a este sitio de implantación reducido, engrosándose, y tiene una característica de que la placenta, digamos, es flexible, mencionaba. Entonces, en esta tercera etapa, ¿cómo se va a ir desprendiendo hasta llegar a la extensión de la placenta? Pues, al momento de que se va a ir desprendiendo, también, digamos que por tracción va, digamos, jalando también a las membranas. Entonces eso va a ir ocurriendo, digamos, sucesivamente con las contracciones, y así es como se va a dar el alumbramiento placentario de la membrana. ¿Sí? Ya, entonces esa fue la fase 3 con las 3 etapas que tiene de subdivisión. Gracias, señor Martínez.
estudiante, señor Cubera, señor Cubera. Ya. Inicio usted ahora. Gracias, amigo. Creo que oficialmente nos toca en la aula, ¿cuál es lo que nos toca la aula oficial? Mañana, o mañana. Bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Vamos a ver un poco sobre monetización. Vamos a ver un poco sobre la monetización de las operaciones uterinas. Bueno, la monetización son métodos diagnósticos que vamos a utilizar aquí, pero antes de entrar un poco a estos métodos diagnósticos, vamos a ver un poco de la fisiología de las operaciones uterinas. Va a ser un breve resumen porque la compañera Micaela habla un poco sobre ello. Simplemente las contracciones uterinas se define que puede estar presente al inicio del desarrollo del parto, pero usualmente no puede aparecer cuando se comienza el embarazo. Algunas literaturas dicen que puede aparecer a la sexta semana y aparte de ello puede aparecer después en el puerperio. Este tipo de contracciones vamos a ver un poco más adelante de cómo son, un poco de las presentaciones de Claudio y la de la presentación del puerperio, pero eso vamos más adelante. Sobre la bioquímica de la contracción, simplemente es que aquí vamos a ver el elemento que va a ser la expresión de la membrana, liberación de calcio, la disponibilidad de proteínas contráctiles. Simplemente aquí lo que vamos a explicar es que la liberación de calcio va a requerir aquí por este proceso. Simplemente que la liberación de calcio, aquí va a haber una interacción bioquímica que va a seleccionar, va a haber dos proteínas contráctiles que van a intervenir aquí, que es la miosina y ectina, entonces va a formar un complejo de miosina y esta va a formar la contracción a breve plazo. Cuando hay el proceso de relajación, simplemente que la disminución de calcio y estas dos complejos que va a salir de miosina se van a separar. Además de ello, hay hormonas que pueden intervenir en este proceso de contracción, que puede ser lo que es la oxitocina, el estrógeno, la progesterona, la prostaglandina. En una literatura de consulta decía que puede haber el endógeno y exógeno, que pueden intervenir en la contracción y relajación. En lo que es la relajación, señalaba que puede haber intervención de fármacos, señalaba que puede haber fármacos que pueden ser donantes de óxido nítrico, fármacos como ser la nitroglicerina, nitroprusidado de sódico, los inhibidores de la prostaglandina, que puede ser la inomotocina, también como los inhibidores de los adrenérgicos y entre otros que señalaban que pueden intervenir en estos procesos de las contracciones. Sobre las características de las contracciones, en la literatura que yo consulté nos hablaba de algunas características que puede ser tono basal, intensidad, ACM, frecuencia, la duración, presión máxima y actividad uterina. Si nos fijamos, el tono basal, que aquí se ha señalado que va a ser la presión más baja registrada en el periodo de relajación. Esto es va a ser el tono basal. Y aquí nos señala que puede ser de 8 a 12 micrometros de mercurio, que va a ser la medición. La intensidad se va a referir que va a ser la presión máxima que alcanza una contracción uterina. En cambio, el ASM va a ser el punto más alto de presión intramiotic durante la contracción. Y la frecuencia va a ser el número de contracciones que se va a dar en 10 minutos. Y aquí nos señala que cuando es la frecuencia activa del parto va a haber de 4 a 5 contracciones en 10 minutos. En algunas literaturas señalaba sobre un término llamado bradysystole y tachysystole, que refería que puede ser simplemente que si es bradysystole va a ser menor a 3 contracciones en 10 minutos, si es tachysystole va a ser superior a 3 contracciones en 10 minutos en el momento del parto. La duración. La duración va a estar definida como que el inicio y el final de la contracción. El inicio y el final, y esto nos puede, algunas literaturas que puede ser de 30 a 60 segundos o puede ser de 45 a 60 segundos. La presión máxima va a ser la suma de la intensidad más el tono. Y la actividad uterina, va a ser, simplemente va a ser la intensidad por la frecuencia, que esto va a ser de 3 unidades de Montevideo. Esas unidades de Montevideo lo voy a explicar al final para ver cómo son, pero curiosamente esas unidades de Montevideo se utilizan como un método de expresión que voy a ver más adelante. Ahora sí vamos a entrar un poco sobre la clasificación de las contracciones. La primera que vamos a ver es la de Caldeiro Álvarez, que esta va a ser, esta fue señalada en 1950 en Uruguay, Montevideo. Estas de aquí van a estar presentes en las primeras etapas. Unas literaturas que podrían decir 6 semanas, 8 semanas, y esto durará hasta 26 semanas, cuando serían las 28 semanas de segundo, otras 32 semanas de gestación. Aquí nos señala que a nivel de las unidades de Montevideo, no sé que puede ser menor a las unidades de Montevideo, estas van a ser características baja intensidad, y esta va a ser de 2 a 4 milímetros de mercurio de su intensidad. Y la frecuencia va a ser de 1 de cada 3 minutos. Estas no van a ser precisas en el embarazo. ¿Y cuál va a ser su función? Variar el intercambio de útero de
Las siguientes que vamos a ver son las contracciones de Braxton Hicks. Estas van a tener una intensidad de entre 15 a 25 micrones de mercurio y una frecuencia menor de 1 cada 10 minutos. Estas se define que puede ser desordenada en su aparición y van a estar presentes y van a aumentar la intensidad y la frecuencia a medida que se acerca el parto. La función que va a tener esta va a ser la preparación del canal de parto para su dilatación. Las últimas, que son las contracciones de Caldeiro-García, estas van a aparecer en las últimas semanas, que son las 36 40 semanas. Esta va a tener una mayor intensidad de 25 micrones de mercurio, esta va a ser dolorosa y asociada a modificaciones cervicales. Algunas literaturas de estas contracciones se llamaban A, B y C, pero aquí las respuestas directamente son conocidas. Ahora, hay otras variantes que aparecen en las contracciones uterinas, que van a ser pretrabajo, comienzo del trabajo, trabajo franco, alumbramiento, el último que va a ser el puerperio. En el pretrabajo, esto va a aparecer en las últimas 2 semanas y esto van a ocasionar que la formación del crecimiento uterino inferior y también va a haber modificaciones del cuello del útero. Aquí se va a presentar algo que se llama el falso trabajo de parto, debido a que va a aparecer justamente un dolor moderado en el hipogastrio y curiosamente aparece aquí justamente en el pretrabajo. Y las contracciones que hablé al inicio, que se llaman contracciones albercaleros, van a desaparecer. Cuando sucede el comienzo del parto, unas 48 horas antes, aquí se va a ver unas contracciones que van a ser de una intensidad mayor de 20 micrones de mercurio y pueden llegar hasta unos 30 micrones de mercurio. Aquí los intervalos que va a ser la duración va a ser unos 5 o 10 minutos. Aquí usualmente cuando es el trabajo de parto, suele iniciar con una actividad que puede ser de 80 a 100 unidades de Montevideo. Bueno, cuando se habla de unidades de Montevideo, lo fisiológico en algunas literaturas, para el momento del parto es de 90 a 150. Pero cuando es el comienzo del parto, decían que puede ser de 80 a 110. Dependiendo de la literatura que decía en un libro, había una variación. Pero de 80 a 110 te puede dar un comienzo del parto. Pero otros decían que puede ser 90 a 250. Y también esto lo que va a acompañar a esto, que va a ser un borramiento y dilatación cervical. Ya cuando es un trabajo franco, aquí vamos a ver que ya aparece lo que es en el primer periodo, que es el compañero de la fase 3. Aquí va a estar acompañado con 90 unidades de Montevideo y cuando llega el segundo periodo va a acompañarse con 250 unidades de Montevideo. Y después sigue aumentando la intensidad, que va a llegar a unos 30 micrones de mercurio hasta llegar a 50. Y la frecuencia va a ser de las 5 contracciones en 10 minutos y el tono que sería lo normal que sería un metro por ciento de 12 milímetros de mercurio. Y el aumentamiento ya cuando ya se da la parte final, cuando haya salido ya el feto, entonces aquí se da 2 o 3 contracciones y aquí cuando se da esas 2 contracciones ya para la placenta. Ya cuando sucede esto, las contracciones van a ir bajando y se va a ir a mantener por un mayor límite de público. Ya cuando sucede esto va al puerperio. Aquí las contracciones ya han ido bajando, pero no es que desaparecen en su totalidad, sino que aquí suele aparecer unas contracciones que pueden aumentar el nombre debido a que sucede un fenómeno que se llama endotuerto. Esto se da cuando se da durante el proceso de almacenamiento. Aquí debido a que cuando hay succión del bebé, aquí va a estimular la intervención del pezón y esto va a llevar una información a la hipófisis y entonces la secreción de oxitocina. Esto, ¿cuánto se acabaría lo que sea las contracciones uterinas? Entrando sobre el método de monitoreo. Bueno, aquí vamos a ver que puede ser la observación, puede ser por medio de observación, por medio de exploración y por medio de métodos diagnósticos. Aquí entra el primer diagnóstico que sería topo, dinamometría externa y la medición directa de un patrón de presión intrauterina. Y también hay otro que se llama electrohistografía, que también lo voy a mencionar al final. Bueno, la palpación es simplemente la palpación es que vamos a poner la mano sobre la pared abdominal y simplemente se va a hacer como que por medio de la palpación vamos a tener que observar que va a dar una intensidad, se va a ver la intensidad y la frecuencia. Lo que sería la intensidad se mide con 3 cruces y se dice aquí que la variación va a ser de 0 a 3. La medición que va a ser 0 va a ser una presión cotidiana de menos 15 milímetros de mercurio. Si tenemos una cruz, va a ir aumentando la presión, que sería unos 15 a 25. Si va a haber 2 cruces, va a ser de 30 a 50. Y si va a haber 3 cruces, va a ser de superior a 50.
nos fijamos en la imagen, en una literatura se llama cálculo topográfico, pero aquí en la literatura se llama topo de geometría externa. Vamos a ver que va a haber un topo de dinamómetro y un transductor. ¿Qué van a hacer estos? Van a ir a lo que va a hacer al medidor, que va a ir dos cosas, sería la frecuencia cardíaca fetal y la contracción uterina. La situación con la topo de geometría externa es que no nos va a dar una información completa, debido a que hay circunstancias que no nos permiten evaluar mejor las contracciones uterinas y también lo que es la intensidad de la frecuencia. Aquí dice que en ocasiones puede haber variaciones, debido a que el paciente puede tener una posición materna y también que hay pacientes que pueden ser obesas y esto va a perjudicar la medición. Aquí tenemos un método un poco más invasivo que se llama el tapete de presión intrauterina. Este se dice que es el modo de gol estándar de la literatura que encontré. Pero lo que pasa es que este es un método demasiado invasivo que puede causar problemas al feto. Entonces, se usa en casos puntuales. Simplemente esto va a hacer que se va a introducir un catéter de presión directa en la cavidad uterina y esto nos va a dar una mejor medición. Sino que cuando se da este método que es demasiado invasivo puede dar situaciones de infecciones. Entonces, solo se utiliza en casos puntuales. El otro método que tenemos es la electrohistografía. Este aquí simplemente va a ser la medición de la actividad milimétrica uterina. Lo que vamos a hacer es usar unos electrodos que se van a poner en la superficie central, como se ve en la imagen, y esto simplemente va a captar lo que es la despolarización que se da en los miocitos a nivel de la cavidad uterina, y esto nos va a dar un mejor método para poder hacer el diagnóstico. Este método lo comparamos con el catéter que se utiliza en la cavidad uterina, que podían tener el mismo nivel de especificidad, o sea, tenían casi el mismo nivel, porque había una correlación y que podía dar los mismos resultados, pero no tanto como el fotodinamómetro externo, porque las variaciones eran diferentes en comparación. Y lo último que tenemos son las unidades de Montevideo, que solo para explicar el curso gráfico sería la intensidad de la frecuencia. A nivel histórico, como les mencioné, las unidades de Montevideo fueron las primeras medidas que se usaron ahí, si investigaron, fue en Uruguay y Montevideo, por lo del Aldeiro y otros temas que ayudaron a la investigación de estas unidades. Simplemente que aquí se va a usar la intensidad por la frecuencia y esto va a ser medido por la cavidad uterina. Usualmente estas unidades de Montevideo se utilizan más en la medición del catéter intrauterino. Y también había que, aparte de esas unidades de Montevideo, había otra más que se llama las unidades de perimetría, porque las unidades de Montevideo tenían un pequeño inconveniente que no daba una medición completa cuando se daba la intensidad o una característica de la operación que no medía completamente, y por eso se utilizaba una medida de perimetría, que simplemente era que añadía las unidades de Montevideo y multiplicaba el componente. Y ahí tenemos un video de monitoreo fetal. Así que, vamos a ver,
qué época de embarazo se puede utilizar el código fetal? ¿Solamente ya en la labor del parto o puede ser antes? No, alguien que el bebé fetal A las 28 semanas. 28 semanas. Según otro criterio, por lo general, sí, lo podemos prescribir, digamos, en ciertas circunstancias. Específicamente, ¿qué es lo que queremos detectar con el monitoreo fetal? Si es sufrimiento fetal, hay hipoxia. Detectar sufrimiento fetal. Recuerden que el monitoreo fetal que ustedes ven, hay distintos modelos que ustedes van a tener oportunidad de ustedes manejarlos. Para poner, ustedes vieron un sensor fondo del útero, con un sensor y el otro sensor que ustedes vieron busca los latidos del corazón. Y salía una imagen, una especie de electrocardiograma que registra por un lado si el paciente está con actividad uterina y el otro es para ver los latidos del corazón. Y si ustedes se dieron cuenta, él decía que tenía un botón, aparte que por lo general eso le da para la paciente para que ella registre, en el momento que ella siente los movimientos del feto, ella aplasta ese botón. ¿Con qué finalidad? Normalmente con los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca a veces se suele acelerar, ¿no? Entonces genera una onda ascendente y después desciende. Eso se llama variabilidad. Y el médico, ustedes que estén realizando ese estudio, le dirán que el feto está reactivo o no está reactivo. Porque hay ocasiones que de pronto no hay movimiento, a pesar que pueda tener los latidos bien, 140, pero hay una frecuencia muy silente, muy lineal. Eso indica que algo no está bien, ¿no? Y a veces recurrimos, como ustedes vieron, a un monitoreo interno, ¿no? Que ya eso sería ya con la paciente con la voz de parto, que están las membranas rotas, que a veces uno fija un sensor, a veces inclusive el cuero cabelludo del feto, para detectar que realmente hay o no hay un sufrimiento fetal y tomar decisión de una cesárea, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, hasta este tema del día de hoy, que es una introducción al tema del día de mañana, que lo vamos a coordinar. Hasta este tema entraría la primera y única evaluación que vamos a tener en este primer parcial el próximo día lunes. Hasta este tema. ¿Por qué digo que la única? Porque vamos a tener dos calificaciones, una que está obteniendo con estas revisiones y la segunda calificación es con la evaluación que vamos a hacer. Una evaluación sencilla, nada complejo. Voy a limitar lo que ustedes han aportado. No tenía grupo. Y eso lo haremos mediante el próximo día lunes. No, ¿por qué?